Hola, vamos a contestar las preguntas del final del capítulo. La primera dice: a menudo los artículos periodísticos contienen afirmaciones como la siguiente: pasaron 10.000 volts de electricidad a través del cuerpo de la víctima. ¿Qué es lo incorrecto en esta frase? Pues que los volts no pasan. Los volts es la diferencia de potencial que hace que se mueva la carga, que hace que pase una corriente. Aquí lo correcto sería hablar de la cantidad de amperios que pasa a través del cuerpo de la víctima. Número 2. ¿Cuáles son los factores que afectan la resistencia de un conductor? Recuerden esta relación. Los factores que afectan la resistencia son la longitud, el área, la sección transversal y su resistividad. Y la resistividad está afectada por la temperatura. Dos alambres. Esta relación nos va a ayudar a responder las preguntas que siguen. Dos alambres A y B son con secciones transversales circulares elaborados del mismo metal. Mismo metal quiere decir que tienen la misma resistividad. Tienen iguales longitudes, pero la resistencia del alambre A es 3 veces mayor que la del alambre B. Si son del mismo material y tienen la misma longitud, lo único que pueden tener diferente es el área. Si la resistencia de uno es 3 veces mayor que la del otro, quiere decir que el área es 3 veces menor, porque hay una relación de proporción, porque son inversamente proporcionales. Si el área es 3 veces menor, la resistencia es 3 veces mayor. ¿Okay? Bien, la respuesta correcta entonces es la relación de la sección transversal es un tercio. Aquí está. ¿Cuál es la relación de los radios? Bien, si el área de uno de ellos es, fíjense bien, es el triple, quiere decir que el radio es apenas raíz de 3 veces más grande, porque el área depende del radio al cuadrado. O lo que es lo mismo, si el área de uno de ellos es un tercio, entonces el radio del alambre A es 1 sobre raíz de 3 veces el radio del alambre B. Muy bien. Un alambre metálico de resistencia R es cortado en 3 piezas iguales, que después se trenzan lado a lado para formar un nuevo cable, con una longitud igual a un tercio de la longitud original, porque se partió en 3 pedazos iguales. Pero entonces ahora la sección transversal va a tener el triple, porque se pusieron unidos uno junto a otro. Y entonces, si queremos saber, ¿dónde está? Aquí está. Si queremos saber la resistencia del nuevo alambre, pues fíjense bien, la resistencia se redujo 3 veces porque la longitud se redujo, pero al mismo tiempo el área creció 3 veces. Entonces, ¿dónde está? Acá. Si la longitud se reduce o se divide entre 3, aparece un 3 aquí abajo, la resistencia va a disminuir 3 veces. Pero si el área también aumenta al mismo tiempo 3 veces, entonces hay un 3 por 3, 9 aquí abajo, y la resistencia disminuye 9 veces. Bien, la respuesta correcta sería esta, la B. Número 5. Al duplicar la diferencia de potencial aplicada a cierto conductor, se observa que la corriente aumenta en un factor igual a 3. ¿Qué se puede deducir del conductor? Fíjense bien, la diferencia de potencial se duplicó, pero la corriente se triplicó. Nosotros normalmente lo que presenciamos es que, déjenme voy hasta acá, aquí está. Bueno, ni modo, de aquí, si despejamos de aquí la corriente, tendríamos que la corriente es directamente proporcional a la diferencia de potencial e inversamente proporcional a la resistencia. Si ustedes duplican la diferencia de potencial, la corriente se debería duplicar. Sin embargo, si ustedes duplican la diferencia de potencial en ese material, se triplica la corriente. ¿Qué quiere decir? Pues que no obedece la ley de Ohm. Recuerden que la ley de Ohm era esta. Y de ahí se deducía esta relación que acabamos de ver. Bien, en fin. Entonces este material no es un material óhmico, no obedece la ley de Ohm. ¿Dónde me quedé? Acá.
Utilice la teoría atómica de la materia para explicar por qué la resistencia de un material se incrementa conforme aumenta su temperatura. Eso lo platicamos en la presentación. Tiene que ver con que la agitación de los átomos hace más difícil a los electrones que brinquen de uno a otro. Un alambre de metal óhmico es portador de corriente y tiene un área de sección transversal que a partir de un extremo del alambre gradualmente se vuelve más pequeña. Empieza así y conforme avanzamos, el diámetro se hace más pequeño. La corriente tiene el mismo valor para cada sección del alambre, así que la carga no se acumula en ningún punto. ¿Cómo varía la rapidez de arrastre a lo largo del alambre conforme el área se vuelve más pequeña? Eso lo podríamos entender con esta relación. La corriente promedio no es otra cosa más que el producto de estas cuatro cantidades. La densidad de portadores de carga, la carga de cada uno de esos portadores, que en este caso si son electrones, pues esa carga no puede variar. No varía tampoco la densidad de portadores, porque la cantidad de electrones que hay ahí disponibles para saltar de un átomo a otro es la misma, es el mismo material. Lo que está cambiando es el área de la sección transversal y por lo tanto también está cambiando la velocidad, de manera que este producto se mantiene constante. Cuando el área es grande, esto tiene que ser pequeño, la velocidad de arrastre, y cuando el área es pequeña, la velocidad tiene que aumentar. Entonces, la respuesta sería un alambre de metal óhmico es portador de corriente, tiene una sección transversal que a partir de un extremo se vuelve cada vez más pequeña. La corriente tiene el mismo valor. ¿Cómo varía la rapidez de arrastre a lo largo del alambre conforme el área se hace más pequeña? La velocidad de arrastre aumenta. Aquí está, inciso A. ¿Cómo varía la resistencia por unidad de longitud a lo largo del alambre conforme el área se vuelve más pequeña? Aquí estamos hablando de la resistencia. Si el área se hace más pequeña, la resistencia se hace más grande. ¿En dónde estoy? Aquí está. ¿De qué forma cambia la resistencia del cobre y del silicio en función de la temperatura? ¿Por qué estos dos materiales tienen comportamientos diferentes? Muy bien, vamos a ver. Acá tenemos una tabla, no sé si la recuerden, donde vienen los valores de la resistividad. Y en la tercera columna, muy interesante, viene el coeficiente de temperatura. En el caso del cobre es positivo y en el caso del silicio es negativo. ¿Qué significa? Miren, recuerden que la resistividad depende de la temperatura de esta manera. ¿Dónde está? Aquí. Aquí está. La resistividad es un valor de referencia más y luego este valor alfa, el que acabamos de consultar, multiplicado por la diferencia de temperaturas, la temperatura a la que estamos, menos un valor de referencia. Eso quiere decir que si se calienta el material, a la resistividad original hay que sumarle un cierto valor. Entonces los materiales para los cuales alfa es positiva quiere decir que cuando se calientan aumenta su resistividad, se hacen peores conductores, el cobre por ejemplo. Hay otros materiales como el silicio para el cual alfa es negativa y eso quiere decir que conforme se calienta ahora esta cantidad se hace más negativa, es decir, hay que restarle cada vez más a la resistividad original y entonces estos materiales cuando se calientan se hacen mejores conductores. Esta es una ventaja en las aplicaciones electrónicas porque los circuitos integrados están hechos de silicio principalmente, que al irse calentando se hace mejor conductor y eso optimiza el funcionamiento. Claro que esto ocurre dentro de un rango de temperaturas. De cualquier forma, siempre hay necesidad de disipar el calor en los circuitos y por eso las imágenes que veíamos en la presentación el otro día. Bien. Durante el intervalo de tiempo después de que se aplica una diferencia potencial entre los extremos de un alambre, ¿qué ocurriría con la velocidad de arrastre de los electrones en un alambre y a la corriente en el alambre si los electrones pudieran moverse libremente sin resistencia a través del alambre? Imagínense que es un tubo hueco y los electrones están ahí flotando, entonces le aplicamos una diferencia potencial, o sea, un campo eléctrico. Los electrones van a
acelerarse porque van a sentir una fuerza debido al campo. Y una fuerza aplicada a una masa le produce aceleración, según la ley de Newton. Y una aceleración hace que la velocidad cambie constantemente conforme transcurre el tiempo. ¿Qué le pasaría a la corriente? Pues lo mismo, va a ir aumentando conforme pasa el tiempo. En la realidad no pasa esto. ¿Por qué? Porque se igualan las fuerzas. La fuerza que empuja a los electrones se iguala con la fuerza de fricción, igual que cuando arrastramos una caja, por ejemplo, en el piso. Número 10. Si las cargas circulan muy lentamente a través de un metal, ¿por qué no es necesario que pasen horas para que se encienda una luz cuando usted active el interruptor? Ya lo platicamos en la presentación. Allá también viene el ejercicio resuelto en el capítulo del libro, más arriba. Es el que les recomendé que leyeran. Creo que es el primero. Un alambre metálico y cilíndrico a temperatura ambiente conduce corriente eléctrica entre sus extremos. Un extremo está a un potencial de 50 y el otro a un potencial de 0. O sea, la diferencia de potencial es de 50 volts. Clasifique las siguientes acciones en términos del cambio que cada acción produciría por separado en la corriente. De la mayor a la menor, o sea, de aquella que produzca el mayor aumento a aquella que produzca la mayor disminución de la corriente. Por ejemplo, considere que en el extremo A le ponemos 150 volts y en el extremo B dejamos los 0 volts. Ahora si se fijan, la diferencia potencial es el triple que la original. Entonces la corriente se va a aumentar al triple. Eso hay que compararlo con cuánto aumentaría si hiciéramos ahora esto, por ejemplo. Si hiciéramos esto de aquí. Si un extremo lo ponemos a 150 y el otro a 100 volts. Ahora la diferencia potencial son 50. Igual que al principio. Acuérdense que lo que es importante son las diferencias de energía potencial o las diferencias de potencial. Da lo mismo de 0 a 50 que de 100 a 150. De todos modos la diferencia son 50. Entonces esto no produciría ningún cambio, produciría la misma corriente. Inciso C, ajuste el potencial en A para triplicar la potencia con que el alambre convierte la energía eléctricamente transmitida en energía interna, o duplique el radio del alambre, o duplique la longitud, etc. Estos ejercicios se los voy a dejar de tarea porque me está gustando esa pregunta para que venga en el examen parcial. La pregunta 12 y 13 se parecen mucho a la anterior. Dos conductores hechos del mismo material son conectados a través de la misma diferencia de potencial. El conductor A tiene el doble de diámetro y el doble de longitud que el conductor B. ¿Cuál es la relación de la potencia entregada a la potencia entregada a B? Recuerden, tengo aquí mis notas. Déjenme ver. Recuerden que la potencia está dada por esa relación. Y como la corriente, aquí está, es a su vez delta V sobre R, entonces esto me queda así. Delta V sobre R, delta V sobre R por delta V. Y eso hace que quede delta V cuadrada sobre R. ¿Sale? A su vez, la R, recuerden que es, acá está, aquí está, es la resistividad por la longitud entre el área. Cuando yo sustituyo esto en esta relación de acá, en esta R, pues entonces me quedo con esta expresión para la potencia. Potencia es delta V cuadrada sobre resistividad, longitud entre área. Ahora sí, vamos a ver qué nos pregunta, qué nos están preguntando. Dice que el conductor A tiene el doble de diámetro. Doble de diámetro quiere decir que va a tener entonces, ojo, el cuádruple de área, porque el área depende del cuadrado del diámetro. Y tiene también el doble de longitud. Entonces, esto es como, fíjense, como multiplicar esta L por 2 y multiplicar esta A por 4. Esta A, por ley de la tortilla, es como si estuviera arriba. Entonces, estamos multiplicando el numerador por un 4 y el denominador por un 2. El resultado total es que la potencia
es 4 entre 2, 2 veces más grande que la del otro. Muy bien, entonces la respuesta sería la E. La pregunta 13 es muy parecida, también háganlo ustedes, por favor, para que practiquen para el examen. Muy bien. La pregunta 14, dos focos funcionan a partir de 120 volts. Uno tiene una potencia de 25 watts y la otra de 100 watts. O sea, uno brilla poco, 25, el otro brilla más. ¿Cuál foco tiene más resistencia? Por pura lógica, el que brilla más, pues debe estar convirtiendo la energía más rápidamente y por lo tanto está pasando una corriente mayor. Yo esperaría que el de 100 watts tuviera una corriente, por lo tanto una corriente mayor y por lo tanto una resistencia menor. ¿Cuál foco tiene mayor resistencia? Bueno, vamos a ver otra vez esto. Si están trabajando con la misma diferencia de potencial y uno tiene una potencia grande, pues es por... No, perdón, eso está mal. Aquí está. Si los dos están conectados a la misma diferencia de potencial y uno tiene una potencia grande, pues entonces es porque tiene una resistencia pequeña. Si tiene una potencia pequeña, entonces tiene una resistencia grande. Entonces el que tiene menos potencia tiene más resistencia. Menos potencia, 25 watts, tiene más resistencia. Más potencia tiene menos resistencia. ¿Cuál foco tiene mayor resistencia? El foco débil de 25 es la respuesta correcta. ¿Y cuál foco conduce más corriente? Pues otra vez, el que tenga menos resistencia va a conducir más corriente. Muy bien, las baterías de los automóviles están especificadas en ampere hora. Esta información designa corriente, potencia, energía, carga o potencial que se puede obtener de la batería. Potencial sabemos que está en volts. Corriente sabemos que son amperes, no ampere hora. La potencia debería estar en watts, la energía en joules y la carga en coulombs. Entonces ninguna unidad coincide con estos de ampere hora. Pero si recordamos que los amperes son coulombs sobre segundo y las horas son segundos, entonces se cancelan las unidades temporales y me quedan unidades de carga, coulombs. Ampere hora no es que sea igual a un coulomb, pero son unidades de carga. Hay una equivalencia entre coulombs y ampere hora que me gustaría que me la dijeran. Pero entonces ampere por hora son unidades de carga. También las pilas recargables, no sé si han visto, tienen ahí especificado 1200 miliampere hora. Me hubiera traído una y se las enseñaba. Bueno. Número 16. Si tuviera que diseñar un calentador eléctrico utilizando alambre de nicromo como elemento calefactor, ¿qué parámetros del alambre deben modificarse para cumplir con una potencia de salida específica? Como por ejemplo 1000 watts. No me gusta cómo está la redacción de esta pregunta. Más bien me gustaría pedirles simplemente que diseñaran un alambre de nicromo que al conectarse a los 120 watts de la toma me diera una potencia de 1000 watts, ¿no? Dije 120 watts, 120 volts. Un alambre de nicromo, ¿qué dimensiones debe tener para que al conectarlo a los 120 volts disipe una potencia de 1000 watts? También se las dejo de tarea. Con eso terminamos las preguntas. Lo que sigue sería responder algunos problemas, pero aquí quiero esperarme a que ustedes me pregunten dudas de los que yo les recomendé en el documento de Word que nos sirve, en el que nos estamos basando. Y con esto terminamos. Vamos a dormir.